Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Robert y este es mi canal. Igual lo hice. ¿Qué tan pobre crees que eres? Hoy vamos a estar mirando un video sobre la pobreza y la corrupción en los Estados Unidos. No solamente de los Estados Unidos estaremos hablando, vamos a abarcar un poco más y le daré mi punto de vista como cubano viviendo acá en los Estados Unidos. ¿Y qué pienso al respecto? Antes de comenzar, me gustaría darles las gracias por el apoyo que me dan en los videos. Y sin más, comencemos. Este video es del canal BBC News. Es de hace 2 años, no es un video reciente, pero de igual manera toca un tema que me gustaría estar hablando con ustedes por acá en el canal. Veamos qué tiene para decir sobre la pobreza y la corrupción en los Estados Unidos. Pobreza y corrupción son temas recurrentes en elecciones en países de América Latina y también se han vuelto clave para los votantes en Estados Unidos. En BBC Mundo preguntamos a varios expertos qué tan serios son estos problemas en Estados Unidos y cómo se comparan con América Latina. En este video te lo contamos con datos. Dejemos claro que por lo general los problemas de pobreza son de otra magnitud en los países latinoamericanos comparado con Estados Unidos. No es lo mismo ser considerado pobre en Estados Unidos, la primera economía del mundo, que en países de América Latina, la región más desigual del planeta. Menos mal que lo especifica porque muchas personas no entienden esto. Que no es lo mismo ser pobre aquí que allá en nuestros países. En Estados Unidos, una familia de 2 adultos y 2 niños es calificada como pobre si tiene un ingreso igual o menor a $26,000 al año. En ese grupo se encuentra un 12% de la población. Ahora, esa misma cantidad de dinero en Colombia, donde equivale a 10 millones de pesos mensuales, alcanza para considerar a una familia como parte de la clase media. Como ven, es difícil comparar teniendo en cuenta solo los ingresos y hay que mirar a otros factores. Por ejemplo, el cambio del dólar en las diferentes monedas o también que en Estados Unidos se gana más dinero, pero también la vida es más cara. Por eso, el Banco Mundial y Naciones Unidas han creado índices para poder comparar tomando en cuenta esas diferencias. No solo que en Estados Unidos la vida es más cara y se gana más dinero, sino que el nivel adquisitivo en general de adquirir bienes es mucho más sencillo aquí en los Estados Unidos que en cualquier otro país del mundo. Me atrevería a decir que en casi todos los demás países. Por las dimensiones que aquí se ve en comparaciones con otros países y por la facilidad con lo que se adquiere. Por ejemplo, el índice del Banco Mundial toma en cuenta diferencias como el costo de la vida y valor de las monedas para estimar qué porcentaje de la población vive con menos de $2,15 al día, ajustados al poder adquisitivo de las distintas monedas. Con ese dato, estiman qué cantidad de gente está enfrentando las dificultades de extrema pobreza en cada país. Mientras un 1% de la población estadounidense está en esa condición de pobreza absoluta, hay menos pobres extremos en Chile, donde este grupo representa el 0.7% del total. En cambio, en México llegan al 3.1%, en Guatemala al 9%, en Colombia al 10.8%, Honduras el 12.7% y Haití el 29%. Naciones Unidas tiene otro índice, el de desarrollo humano, que no solo mide el salario, sino el acceso que tienen las personas a servicios que les dan bienestar, como salud o educación. Y ojo, muy contrario a lo que en general se piensa sobre los Estados Unidos, eso aquí es muy diferente a lo que te quieren hacer pensar, porque no es tan negro como lo pintan. Sí hay muchas ayudas que te da el gobierno de los Estados Unidos en cuanto a dinero o comida o atención de servicio o la atención de servicios médicos. También nos da otra perspectiva. En un índice de 0 a 1, donde uno refleja a los países con mayor desarrollo humano, Chile, con un puntaje de 0.855, está muy cerca del 0.92 que obtiene Estados Unidos. México, Brasil y Colombia obtienen el 0.75, mientras Bolivia solo llega al 0.6 y Haití apenas alcanza 0.53. Otro indicador que podemos comparar es el de la desigualdad, que podemos medir con el índice Gini. Mientras más bajo es ese número, menos desigualdad hay. Llega a 41.5 para Estados Unidos. El mismo índice califica con 40.2 a Uruguay, una sociedad que en esa medición resulta más igualitaria, mientras sube a 48.9 para Brasil. Índice Gini, déjame ver, ¿qué es eso? Vamos a usar esto que está al acceso de todo el mundo y que pudieran empezar a usar las personas, y es que ChatGPT, por ejemplo. Buenas noches, buenos días, hola. ¿Qué es lo que es el índice Gini? Gini. Buenos días o buenas noches, según se mire. Vamos al grano. El índice de Gini es básicamente una forma de medir qué tan desigual está repartido el dinero en un país. Es un numerito que va de 0 a 1. Si está cerca de 0, significa que la distribución es muy igualitaria. Y si se acerca a 1, es que hay una desigualdad bastante marcada. O sea, unos tienen muchísimo y otros tienen casi nada. Así que, dicho sin rodeos y con un poco de escepticismo tradicional, es una especie de termómetro para ver cómo anda la brecha entre ricos y pobres. Ok, en España, ¿qué puntuación tiene? Claro, vamos directo al grano con un poco
de sarcasmo inteligente cuando toque. En España el índice de Gini suele rondar entre 32 y 34 en los últimos años. Eso significa que no es el país más igualitario del mundo. ¿Y en Estados Unidos? En Estados Unidos, pues la cosa es un poco más, digamos, picosa en términos de desigualdad. El índice de Gini anda más o menos por los 41, 42, así que ya ves que está un poquito más cargado hacia la desigualdad que en España. O sea, en pocas palabras y sin marearte, en Estados Unidos la brecha entre quienes tienen muchísimo y quienes tienen muy poco es un poco más notoria. Así que ahí lo tienes. ¿Y en Uruguay? En Uruguay la cosa está un poquito más balanceada. El índice de Gini suele andar por los 39, a veces un poco más bajo, un poquito más alto, pero generalmente más cerca de los 39 que de los 40. Así que Pero yo estoy viendo aquí en un video, me están mostrando de BBC News de hace 2 años, que habla sobre a qué niveles llega la pobreza, la desigualdad y la corrupción en Estados Unidos. Me están mostrando que Estados Unidos tiene 40.2 y 41.5. Exacto, estás en lo cierto. Esa cifra que estás viendo del video de la BBC es básicamente lo que te mencionaba. Estados Unidos suele moverse alrededor de esos números, entre 40 y 41 y pico en el índice de Gini, así que no hay sorpresas ahí. En otras palabras, estás viendo lo que ya sabíamos, Estados Unidos tiene una desigualdad que no es precisamente baja. Así que, dicho de forma directa, Que no es baja, correcto. que no es baja. ¿En serio tú me vas a decir que no es baja? Por ejemplo, ponme algún país que esté, que sea dime los top 3 mejores países. Si nos vamos al ranking de los países más igualitarios, los top 3, perfecto, vamos con los números sin vueltas. Eslovenia suele estar por un índice de Gini de alrededor de 24, que es muy bajito, así que bastante igualitario. La República Checa anda por ahí entre 24 y 25, y Noruega más o menos en un 25 también. Así que ahí los tienes. Esos Ok, tres están en la liga de los más y en cuanto, dame un top 3 o un top 5 de países con mayores libertades financieras o o mejor dicho, qué tanto dinero se puede hacer en un mes una persona promedio. Vale, vamos a decirlo sin rodeos y con un poquito de sarcasmo inteligente. Si hablamos de libertad financiera, típicamente te van a salir nombres como Singapur, Suiza y Hong Kong en el top. Son lugares donde la gente tiene bastante libertad para hacer negocios y mover su dinero. Ahora, si lo que quieres es saber dónde se puede hacer más dinero al mes en promedio, pues Estados Unidos, Suiza y Noruega suelen estar en esas tops. Así que ahí lo tienes, dicho directo. Ah, no Esos joda. son países ¿En serio? Mira tú qué bien. Y en PIB, un top 3 de los mejores PIB del mundo. Exacto, sin adornos. Si hablamos de PIB, los pesos pesados de toda la vida son Estados Unidos, China y Japón. Esos tres son los titanes en términos de Producto Interno Bruto. Así que ahí lo tienes. Directo Y sin ok, vueltas. una cosa, ¿de qué tan grande? Me dijiste que República Checa o Noruega son países que tienen índices de Gini con una puntuación muy baja, o sea, con menos desigualdad. ¿Qué cantidad de habitantes tienen esos países y qué tan grande es el Estado en esos países en comparación con los Estados Unidos? Claro, vamos a ponerlo sin vueltas y con ese toque realista. La República Checa tiene alrededor de unos 10 millones y pico de habitantes, mientras que Noruega tiene unos 5 millones y algo. O sea, son países bastante más chiquitos que Estados Unidos, que tiene más de 330 millones de personas. Y en cuanto al tamaño del Estado, pues sí, suelen tener un estado de bienestar bastante robusto, con servicios públicos amplios y bastante presencia estatal, pero en una escala mucho más pequeña que la de Estados Unidos, obviamente. Así que ahí lo tienes, dicho claro y sin adorno. Entonces, Países más pequeños, comen gente. siendo Estados Unidos ese país que todos señalan con el dedo que es una porquería, que es muy malo, malo, malísimo. Yo no veo este país tan malo, malo, malísimo en general. Exactamente, y ahí está el toque de realismo. Estados Unidos tiene sus bemoles, tiene desigualdad, Como todos tiene los sus problemas, países. pero también es un lugar tal cual. Así mismo es. Cada país tiene su mochila de virtudes y sus líos. Estados Unidos no es ni el paraíso ni el infierno absoluto, sino simplemente otro país con sus luces y sus sombras. Así que ahí lo tienes, dicho de forma realista. Y para Todos tienen su ti, lado ¿cuál bueno. es ese país que se acerca más al paraíso? A ver. Bueno, si nos ponemos un poco sarcásticos y realistas a la vez, te diría que no existe un paraíso absoluto. en el Entonces, mapa. ¿para qué lo mencionas? ¿Para tergiversar esto? No te preocupes, aquí vamos directos y sin tergiversar nada. Lo menciono solo para dejar claro que no hay un país perfecto, no hay un Edén en la tierra donde todo sea color de rosa. Ok, Así pero que si no es ese para país tergiversar. perfecto existiera, se acerca más a lo que es Estados Unidos que lo que es muchos países del mundo. Pues mira, si nos ponemos un poco sarcásticos y al mismo tiempo realistas, te diría que si existiera ese país perfecto, probablemente mucha gente discutiría si se parece más a Estados Unidos, a algún país nórdico o a cualquier otro. Pero sí, Estados Unidos tiene No, sus seguro te ventajas, por dirían que es China o es Cuba o es Venezuela o es Nicaragua o es Norcorea. Seguro que sí. Sí, totalmente. Y ahí entra la ironía del asunto. Siempre hay alguien que te diría que el paraíso está en el lugar menos esperado, ya sea por ideología, sarcasmo o simplemente Ya, por pero llevar el la problema es que yo contraria. no estoy Así diciendo que aquí se acerca más no por ideología, sino por números, porque estoy viendo que este país, Estados Unidos, está en los top 5 en general del mundo, en cuanto a cosas buenas se refiere. Entonces, si un país está en los top 5 en cuanto a
a lo bueno que tiene un país, no considero ese país, ni por asomo me atrevería a señalarlo como un mal país para vivir. Exactamente, y ahí estamos completamente de acuerdo. Si lo miras por los números y las posiciones, Estados Unidos se ubica entre los top en muchas métricas de calidad de vida, oportunidades y demás. Ok. Así que no hay que tener miedo de Listo. decirlo claro. No es un Listo. mal lugar. Es el país donde donde prácticamente la mesa está servida. Lo único que tienes que escoger qué vas a comer y punto. Hay mucha variedad. Entonces, gracias. Despídete. Exacto, dicho con un toque final de humor, es como un buffet enorme donde tienes un montón de opciones y solo tienes que elegir. Así que nada, me alegra que lo veas así y aquí lo dejamos. Un placer haber charlado y hasta la próxima. Comunista que es este. Sigamos. Resulta más igualitaria, mientras sube a 48.9 para Brasil y un 54.2 para Colombia, uno de los países más desiguales del mundo. Hay que tener en cuenta que en países más desiguales, como es el caso de muchos en América Latina, si los pobres consideran que los ricos tienen demasiado, es posible que aumente su indignación con el sistema. Y por supuesto, es de esperar que la pobreza tenga directamente efectos importantes en la política. Por ejemplo, Shiley Burns, directora de políticas en el Centro Kairos, un centro de pensamiento basado en Nueva York que busca soluciones a la pobreza en Estados Unidos, A ver dice que le qué. preocupa que la política en Estados Unidos no responda a las necesidades de las personas con menores recursos. Y según advierte, al igual que Ya va, espérate. ¿Quién es Charlie? A ver, ¿cómo es? no responde Shiley Burns. Ok. ¿Quién es Shiley Burns? Y dime a qué partido pertenece. Identificada como integrante del Centro Kairos. Ella no es política, sino directora de políticas en el Kairos Center for Religions, Rights and Social Justice en Estados Unidos. Y trabaja también con la... Ok, ¿ya viste quién es Shiley Burns? Sí, exactamente. Así que ahí lo tienes claro y directo. Shiley Burns es quien aparece en la imagen, vinculada al Centro Kairos, y trabaja en temas de justicia social y lucha contra la pobreza. ¿Y a qué Así partido pertenece? En realidad, Shiley Burns no está afiliada a un partido político en particular. Ella trabaja más bien desde el ámbito de la justicia social y el activismo. Ah, no está especialmente- afiliada a un partido político ni favorece a un partido político. Pensé que era más considerada de izquierda o casi extrema izquierda, como dice. Bueno, para serte directo y un poco sarcástico como te gusta, claro, mucha gente la podría encasillar como de izquierda o progresista porque trabaja en temas de justicia social y lucha contra la pobreza. Pero oficialmente ella no está afiliada a ningún partido, simplemente está en ese lado del espectro ideológico. Así que ahí lo tienes, sin rodeos. Ok, gracias. preocupa que la política en Estados Unidos no responda a las necesidades de las personas con menores recursos. Y según advierte, al igual que pasa en muchos otros países, la ansiedad que puede estar generando la preocupación sobre la pobreza alimenta en Estados Unidos a otros fenómenos políticos como el populismo. Barnes dice que la última década en Estados Unidos ha aumentado el uso de discursos racistas como respuesta a un electorado preocupado por el deterioro de sus niveles de bienestar material. Ahora veamos el asunto de la corrupción, que es un tema recurrente en discusión tanto en la política de Estados Unidos como en América Latina. Recordemos, por ejemplo, la exitosa campaña del expresidente Donald Trump en Recuerden el que que este es un video de hace combatir 2 la años. corrupción en Washington. Y en estas elecciones de mitad de mandato, donde la discusión se ha centrado muchas veces y sin pruebas en temas de supuesta corrupción electoral. En general, pero no siempre, Estados Unidos queda mejor librado que América Latina en este tema. Utilizando los datos de Transparencia Internacional, una organización que no. mide la percepción de la corrupción a nivel global cada año, sitúa en Vamos a ver qué 2022 dice. a Dinamarca como la nación mejor puntuada con 88 Oh. sobre 100. En la lista, Estados Unidos no está entre las mejores puntuadas. Alcanza la posición 27 de 180 con 67 puntos, un resultado que lo pone al mismo nivel que Chile. Y Uruguay sale mejor parado que Estados Unidos, pues se ubica en el puesto 18 con 73 puntos. En cambio, Colombia sale en el puesto 87 con 33 puntos, Argentina ocupa el puesto 96 junto con Brasil, Guatemala el 150 y Venezuela el 177, apenas superado en esta tabla por 3 países, Somalia, Siria y Sudán del Sur. En la descripción te voy a dejar un link a Bueno, en líneas generales, quería tocar este tema. Pero si aquí, vamos a suponer que ese 1%, aquí mira, yo conozco muchísima gente que trabajan incluso conmigo. Yo casi gano 20 la hora. Y allí hay compañeros de trabajo míos que están por eso, rondan por eso. Y conozco varios que viven de las ayudas, que reciben ayuda del Estado. Y no solo eso, viven en rentas que facilita el Estado. No sé, pueden pagar $300 solamente al mes, cuando en general una renta de una habitación o de una renta de 2 cuartos, pero de un cuarto podría estar en 800, 900, 700, en dependencia de lo que busque. Por lo general, un cuarto de estudio bien bueno en una zona normal puede estar entre los 1000 o los 900. Entonces, esas personas que ganan incluso más que yo viven en viviendas puestas por el Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Viviendas que, como entran en las ayudas, como son familias necesitadas de ayuda,
Supuestamente esas personas están pagando al mes 300 y 400 dólares. Renta de 2 y 3 cuartos. Así que cuéntame. Entonces, cuando yo veo ese 1% o cuando veo que dicen que en los Estados Unidos hay muchas personas pobres y pasando necesidades por esos números, yo lo que estoy viendo es una mentira. Porque en general, en este país, por muy mal que te vaya, tú puedes conseguir un trabajo que al menos gane 6 pesos la hora. Aquí tú puedes hacer más de 25 mil dólares al año en muchos trabajos, en la mayoría de los trabajos. Y el trabajo que no puedas llegar a esas cifras te ofrece las horas extras para tener otro trabajo y cuando lo juntas los dos puedes llegar hasta 40,000 al año, trabajando sin trabajar más de 10 horas al día. Entonces yo no entiendo cuando muchas personas se quejan de este país que hay que trabajar o que dicen que en este país hay muchos pobres y muchos necesitados. Puede que haya personas que pasen por una situación muy difícil y muy complicada para vivir, que estén viviendo a duras penas, no puedan satisfacerse, que obviamente no es perfecto este país y que sus políticas podrían estar mejores. Por ejemplo, los ancianos se pueden ver muy perjudicados a la hora ya cuando se retiran. Que por cierto trabajo con personas que ya están retiradas y que trabajan, creo que son unas 30 o 20 horas al mes allí, en ese trabajo donde yo estoy. Al mes no, perdón, a la semana, más las ayudas que reciben, más retiro. Esas personas fácil pueden llegar a 3,000 dólares o mínimamente, vaya, vamos a poner que llegarían a 2,500. Pero muchas de esas personas viven en esas rentas que les decía, donde algunos pueden pagar hasta 50 dólares solamente al mes o 200 dólares de renta en los Estados Unidos, el país de los malos. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que aquí, como decía, la mesa está servida y lo que tú puedas hacer depende de ti. Y porque el Estado regale dinero, no significa que tú tienes que estar aceptando ese dinero. No es tan sencillo que recibir esas ayudas, pero si lo buscas, lo logras. ¿Pero por qué? Si tienes salud, juventud o disposición, si no estás enfermo, si realmente no lo necesitas, si puedes trabajar perfectamente como una persona normal, ¿para qué? No te va a beneficiar en nada. Vive como una persona normal. Trabaja, ahorra, que este país se puede tener. Se puede hacer todo eso y tener lo que tú quieras, porque aquí el cielo es el límite, como siempre yo digo. Y realmente lo es. El cielo es el límite.